¿Cómo están los estudiantes de nuestro curso de complemento de matemática para arquitectura? En esta ocasión vamos a trabajar el tema de factorización, donde vamos a ver algunos casos de factorización. El tema de factorización es bien extenso, bien amplio, ¿no? Pero nosotros vamos a analizar algunos casos. Para eso, ¿no?, vamos a observar acá. Acá hay un ejemplo donde nos permite de repente analizar al problema o más o menos qué es lo que queremos identificar. ¿No? A modo de prueba, un profesor de matemática ofrece un premio ¿no?, al estudiante que descubra la clave de 3 dígitos que abre la cerradura de un portafolio. El profesor informa a los estudiantes que para descubrir la clave que abre el portafolio tendrá que hallar los términos independientes de las siguientes expresiones, en el orden que se les indica. Entonces necesitamos los términos independientes, es decir, el término independiente, cuando hablamos de término independiente seguramente todos nos recordamos, supongamos que es una expresión cuadrática, ax al cuadrado más b por x más c. Él, ¿no?, nos representa el término independiente. Pero vamos a ver qué tenemos en este problema. Bueno, acá nos hacen algunas preguntas básicas, que es la potencia de un número natural, qué tipo de operaciones con expresión algebraica conoces y qué son los productos notables. El logro de la sesión para este PPT, el término de la sesión el estudiante resuelve ejercicios y problemas algebraicos usando diferentes métodos de factorización siguiendo un proceso ordenado en el tratamiento de los datos. Entonces, cuando hablemos del tema de factorización, factor, ¿no?, viene de la palabra de factor, consiste en escribir como el producto más simple de sus factores. Podríamos recordar, por ejemplo, si tenemos el número 6, él se puede representar como un 2 por 3. Entonces está representado por dos factores, ¿no? Es la representación a estos elementos que están acá, le llamamos factores, factor del número 6. Entonces lo que vamos a buscar nosotros es la representación de algún polinomio como el producto de otros dos, donde a ellos le voy a llamar los factores. Ahora, debe ser el más simple factor. Por ejemplo, para nosotros, un polinomio lineal se puede no identificar como el polinomio más simple. Se llaman factores o divisores de una expresión algebraica los términos que multiplicados entre sí dan como producto a la primera expresión. Como les mencionaba acerca de los números, el número 24 se puede escribir de distintas maneras, ¿no? Tiene distintos factores. Se puede representar como un 2 por 2 por 3, o 2 por 3 por 4, 4 por 6 o 8 por 3. Además, también se puede indicar pues que el número 24 se escribe como un 2 al cubo por 3. También es una forma de cómo representar. Entonces, lo que estamos haciendo ahí es buscar todos los factores que tenga el número 24. A ese proceso le llamamos factorización. Ahora, ¿cuál es la expresión, el producto más simple de sus factores? Podríamos indicar que es de esta forma. Y el proceso, el regreso, se le llama la multiplicación. Entonces tú tienes 2 por 2 por 2 por 3. Multiplica, me da 24. Entonces a ese proceso le llamamos la multiplicación. La factorización es el proceso inverso, se puede decir. Expresiones conocidas con respecto a la factorización. Claro, acá podemos observar ¿no?, la diferencia de cuadrados. Si usted multiplica a estos dos elementos, por ejemplo, sería x por x, x al cuadrado, luego multiplica x por y, sería más xy. Ahora vamos a utilizar, a ver, hay una tinta distinta. Vamos a usar el color negro. Ahora multiplicamos x, ya multiplicó a cada término. Ahora y.
y por x menos x por y por y menos y al cuadrado. Entonces si hacemos una reducción, justamente ¿qué nos queda? X al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces ya la factorización me permite indicar, ¿no?, cuál justamente es ese término, cuáles son los factores. Eso es lo que nosotros podemos encontrar. A ver, veamos. ¿Qué más tenemos por acá? Los métodos de factorización son diversos, son distintos, ¿no? Por ejemplo, el método del factor común, el método de las identidades, el método de aspa, completando cuadrados también puede ser, el método de divisores binómicos. Bueno, vamos a hablar acerca del método del factor común. El método del factor común y por agrupación. Entonces, este principio se basa ¿no?, al sentido contrario de la propiedad distributiva. Si nosotros recordamos la propiedad distributiva se tiene, ¿no?, un número A multiplicado por B más C. Entonces, ¿qué nos dice la propiedad distributiva? La propiedad distributiva dice que multiplica cada uno de ellos. A por B más A por C. Y listo. Claro, pero yo ya no voy a hacer este proceso, yo voy a hacer lo contrario, ¿no? Por eso dice, en sentido contrario a la propiedad distributiva. Cuando tienes un monomio, podríamos decir que la propiedad distributiva es el caso de un monomio, porque hay un solo término que multiplica a los demás. Primero se identifica quién es el común y luego identificamos justamente dividir la expresión algebraica entre el máximo o entre el término común, pero con el mayor exponente. Por ejemplo, si nosotros observamos de estos tres términos, ¿quién es el común? A ver, vamos a resaltarlo. El común, ¿quién es? A ver, en todos. El común es el que aparece en todos, ¿no? El común es X. ¿Y quién es el común acá? A ver, ¿X se repite? No, X no se repite, el que se repite es Y. Claro, pero se repite, además de esto, podemos decir que se repite el 3, porque el 3 está contenido en 4. Aquí está Y al cubo por Y. Entonces, en base a eso, nosotros indicamos el factor común. Acá podemos decir, para este ejemplo, está representado por X. Factor común X. Y lo mismo en este ejemplo, acá podemos decir el factor común es Y al cubo. Claro, ¿y cómo encontramos, por ejemplo, cómo encontramos este XY? ¿De dónde salió este XY? Claro, ahí ya usted hace un cálculo matemático, así mental y rápido, porque sabe quién es la expresión XY a la cuarta que se divide entre el común, que es Y al cubo. Entonces, si tú divides bases iguales, exponentes se restan. 4 menos 3, 1. ¿Se dan cuenta? Lo mismo, ¿y cómo encontramos Y? De manera similar, justamente se toma al término Y al cubo W entre Y al cubo. Bueno, Y al cubo y Y al cubo se van a simplificar y nos quedaría W. Y listo. Eso sería, en este caso, cuando es un monomio. Y de manera similar, siempre lo primero que se recomienda es verificar si tiene un factor común. Es muy importante eso, antes de la factorización. A ver, ¿tiene algún factor común? Si es así, lo factorizó. Claro, un factor común monomio. El mismo nombre lo dice, puede aparecer en común un polinomio, ¿no? Por ejemplo, acá nosotros podemos decir, si bien es cierto, hay dos términos, pero en esta expresión hay un término que se repite ¿no?, en ambos casos.
hay un término que se repite en ambos casos. ¿Quién es ese término? Es x más b. Es un polinomio, podemos decir que es un polinomio. Entonces, es más, usted ya debería identificar el factor común, ya está identificado, el que se repite, ¿no? El que se repite, que sería a más b. Él se repite, por lo tanto, él es el factor común. Ya sabes, todo él, ¿no es cierto?, se divide, o cada uno de ellos se divide con el factor común. Se factoriza y luego ya está, se factoriza y luego se simplifica los términos que tengan por ahí. Ahora, muchas veces se combinan estos dos casos, el factor común con el factor común monomio con el factor común polinomio. Cuando decimos que se combinan es porque primero, por ejemplo, a simple vista, yo no puedo ver, si observo este ejercicio, a simple vista no hay un factor que se repite en todos. A al cuadrado, A por B. O sea, si bien es cierto, A se repite hasta el tercer término, pero de ella no se repite. No es común, A al cuadrado no es común. Luego veo que B se repite, pero no es común en todos. C también se repite, pero no es común en todos. Entonces, una sugerencia sería agruparlos. Agruparlos. Por ejemplo, acá ellos agrupan a al cuadrado con A por C. A al cuadrado con A por C. Si tú agrupas a estos dos términos, entonces los otros dos también se deberían estar agrupando. A por B más A por C. En cada una de estas agrupaciones observamos que hay un factor común. Para este caso, el factor común, ¿quién es? Es A. A se repite. Mira, observa que A se repite en cada caso. Lo mismo para este segundo término. El factor común, el que se repite en ambos, es B. Entonces factorizamos A y factorizamos B. Si haces esa factorización, ahora notarás que lo que se repite es un monomio. Entonces se factoriza ahora el factor común, ya no es un polinomio, sino es un monomio. Es A más C. Se factoriza A más C y ahí terminaría, ¿no?, prácticamente nuestro ejercicio, porque ya no hay nada que reducir y justamente este término, que es A al cuadrado más A por B más A por C más B por C, se puede representar mediante la multiplicación de dos números. Se puede representar como, ¿no?, como la multiplicación de dos de sus factores. Esto sería el caso de el factor común por agrupación. Las identidades, lo que deberíamos recordar en este ejemplo es la diferencia de cuadrados y el trinomio cuadrado perfecto, que son dos propiedades muy importantes que se trabajan, ¿no?, en productos notables. Entonces la diferencia de cuadrados se puede representar como el producto de la suma por la resta de los términos, y el trinomio cuadrado perfecto es la suma, o puede ser con positivo o negativo, no es un desarrollo. Entonces, si usted observa alguno de esos elementos, deberíamos representarlo. O si me pide factorizar, por ejemplo, factorizar x al cuadrado menos 9. A ver, un momento, pero x al cuadrado menos 9 yo lo puedo representar como x al cuadrado menos 3 al cuadrado. En esta representación, a ver, un ratito. Ahí está. Ya. Entonces, en esta representación, usted dice, a ver, acá tengo una diferencia de cuadrados. Y una diferencia de cuadrados se representa la suma multiplicado con la resta. Entonces, mira, este polinomio que está representado por una resta lo puedo representar mediante una multiplicación de dos factores. Lo mismo para un término cuadrático, tal como lo mencionan ahí, no como el ejemplo que aparece, un x al cuadrado menos 6 veces x más 9. Entonces nosotros podemos observar que aparece el cuadrado del primero
menos el doble del primero multiplicado por el segundo y además aparece el cuadrado del segundo. Entonces de manera inmediata tú te debes recordar justamente el trinomio cuadrado perfecto. En el caso del trinomio cuadrado perfecto, si bien es cierto, mire, usted puede representarlo como una multiplicación, ¿no?, de un factor que es x más 3 por x más 3, pero recuerde que nosotros queremos la expresión más simplificada, es decir, x más 3 elevado al cuadrado, ¿no? Y ahí aparece el método de la factorización mediante un trinomio cuadrado perfecto. Veamos. Claro, cuando es un cubo, también tenemos ¿no?, la suma y diferencia de cubos. Alguien por ahí podría escribir, por ejemplo, x menos 1 al cubo, así nada más, tal como está ahí. ¿Listo? Entonces, de manera inmediata usted dice, un momento, este sería x al cubo menos 1 al cubo. Pero es una diferencia de cubos, entonces si es una diferencia de cubos, la regla que nos dice es la resta multiplicado por el cuadrado del primero más el producto de los dos más el cuadrado del segundo. ¿Se dan cuenta? Entonces, la diferencia de cubos. Lo mismo si aparece x al cubo más 1. También este x al cubo más 1 se puede factorizar porque justamente tiene la característica. ¿Cómo se puede factorizar x al cubo más 1? Lo mismo, dice la suma multiplicado por no, justamente el cuadrado del primero, el producto de ambos y el cuadrado del segundo. Ahí tenemos entonces tanto la suma como la multiplicación, la factorización mediante esta técnica o este método que le llamamos el método de las identidades. Diferencia de cuadrados, binomio al cuadrado, suma o diferencia de cubos. A ver, pero no son los únicos casos. Acá tenemos un ejercicio donde nos piden que factoricemos. Acá podemos decir, miren, ¿tendrá factor común todos? Así como aparece, así como está, no hay nada. Entonces, como no hay ningún factor común, no hay ninguno que se repita, lo ideal sería agruparlos. Para que de esa manera pudiéramos obtener alguna factorización. Entonces, se procede con la agrupación. Y acá está directo, vamos a hacerlo por pasos. Entonces, ¿en qué consiste esto? Por ejemplo, al cuadrado, vamos a ponerle igual. Nos quedamos acá. A ver. Ahí está. Estoy buscando el borrador. Ahora sí. Y lo cambiamos a pluma. Ya, ahora sí, miren. Entonces, yo lo voy a agrupar. Acá está muy directo la solución presentada. Entonces, quiere decir que este término cuadrático se puede juntar con él, porque acá aparece el doble de a por x, pero justamente aparece acá x al cuadrado, así que no hay ningún problema con él. Ahora, vamos a utilizar un marcador azul. Acá tengo menos b al cuadrado, ¿cierto? Menos b al cuadrado. Pero mire, acá aparece menos 2 veces b por c. Entonces, como el signo menos se puede factorizar, colocamos 2 veces b por z. Y justamente acá aparece menos z, pero como estamos factorizando el signo, me quedaría menos z más, disculpen, porque se factorizó el signo, más z elevado al cuadrado. Y esto me permite escribir de la siguiente manera, ¿no? Miren, observen ustedes que esto se permite como un a más x
elevado al cuadrado menos, y acá colocamos b más z elevado al cuadrado. A ver, diferencia de cuadrados. Justamente en la diferencia de cuadrados usted dice la suma, y acá colocamos el signo más, justamente para identificar qué es lo que estamos restando o sumando en este primer caso, más b más z. Le pongo entre paréntesis pequeño, ahí está, por la resta, es decir, lo mismo, a más x, y luego debemos restar, justamente acá colocamos nosotros la resta con el elemento a más x con la resta del elemento b más z. Miren, el objetivo prácticamente ya se logró. Se logró representar justamente ordenando a más x más b más z, se logró representar como una multiplicación. Lo mismo por acá, a más x menos b menos z. Eso es lo que podríamos decir. Se logró representar como el producto. Muy bien. Ya. Ahora, vamos a factorizar trinomios y en este caso vamos a utilizar el método que más vamos a utilizar es el método de aspa simple, pero tener en cuenta un detalle, ¿no? Vamos a factorizar los polinomios de segundo grado, vamos a llamarla a la discriminante a esta operación. Entonces, ¿qué ocurre si la discriminante es menor que 0? Entonces no puedes factorizar dentro del conjunto de los números reales. Entonces, él no es factorizable en los reales si, solo si se cumple esta condición. Te dicen, a ver, factoriza x al cuadrado menos 3x más 5, pero si yo observo la discriminante, bueno, acá deberíamos identificar el valor de a es 1, el valor de b es menos 3 y el valor de c que es 5. Entonces, b al cuadrado sería menos 3 al cuadrado. 4 veces a por c, 4 veces 1 por 5, el resultado es negativo. No puedo factorizar, no, eso no se puede factorizar, por lo tanto usted simplemente lo deja ahí tal como está. Vamos a aplicar este método, el método de aspa, para poder factorizar. Por ejemplo, el método del aspa, ¿no?, consiste en que usted va a descomponer los extremos, ¿ok? Usted va a descomponer los extremos de tal manera que esta descomposición se pueda multiplicar. Dos números que multiplicados me dan x al cuadrado. X por x me da x al cuadrado. Dos números que multiplicados me dan 120. Alguien podría decir 1 por 120. Correcto, excelente, está bien. Otro podría decir 12 por 10. También. Alguien podría decir 60 por 2. Hay distintas maneras. ¿Y qué hacemos cuando hay distintas maneras de representar? Justamente lo que se busca, el aspa simple, es que cuando tú multipliques en aspa, aparezca el término central. ¿Qué pasó? Ya, ahí está, por ejemplo. Entonces ahí, x por x, luego se multiplica en aspa, x por 12 y x por 10. Y notamos que el resultado me da 10x y 12x, es decir, 22x. ¿No? Ese es el resultado que nosotros estamos observando en este ejercicio. El resultado es 22x. Entonces, se entiende que el término central justamente coincide con la multiplicación de los extremos. Por lo tanto, debemos decir ahí nosotros que la factorización se debe dar de la siguiente forma, así de manera horizontal siempre, x más 10 por x más 2. Ojo, mucho cuidado ahí. Es de manera horizontal
para representar aquella multiplicación. Este método de ASPA es bien práctico y bien rápido, no es nada complicado, es bien sencillo. Luego tenemos, también podríamos aplicar el método de ASPA. ¿Por qué podemos aplicar el método de ASPA? Porque justamente te sirve para una potencia par. Para eso sirve cuando la potencia es par. Es decir, cuando el exponente es 2, cuando el exponente es 4, 6, todos los números pares como potencia se pueden analizar. Puede darse que cumplan un ASPA simple o puede darse que no. En este caso necesitamos el producto de dos números de los extremos, de tal manera, dos factores que me den el término medio. Entonces, como él siempre va a ser de la forma x a la 2n, los factores a descomponer siempre van a ser x a la n en ambos casos. Por lo tanto, a ver, dos números que multiplicados me dan x a la sexta, tendría que ser x al cubo y x al cubo. Al profe, ¿por qué no probamos con x al cuadrado y x a la cuarta, por ejemplo? No va a funcionar. Siempre debe tener esta forma, siempre. Es más, en la multiplicación, en el producto en ASPA, debe aparecer el x al cubo también acá. Y él prácticamente te ayuda, ¿no? Porque dice, mira, acá debe aparecer 3 para x y el exponente 9 para b. Es por eso que cuando él se separa 18, 9 por 9, 9 más 9, ¿no? 9 más 9. Pero el producto en ASPA debe cumplirse, que nos da el término central. Un detalle acá para ustedes, ¿sí? Hay que tener en cuenta, mira, el signo es positivo, pero acá colocan menos. La intención es que aparezca siempre en la operación. Signos iguales se suman y se coloca el mismo signo. Entonces, si es positivo, ¿qué pasaría si yo estoy resolviendo y no encuentro el resultado? Está variando en el signo, entonces no voy a colocarle más por más, puedo colocarle menos por menos. Usted puede variar. Claro, no voy a colocar más por menos porque eso es imposible. Más por menos me da menos, ¿no? Deben tener el mismo signo, en otras palabras, no debe ser más por más o debe ser menos por menos. Y ya sabemos que la operación debe ser de forma, así como está acá, de forma horizontal. Esa es la operación que hay que tener en cuenta para este ejercicio. Bueno, estimados estudiantes, hemos llegado hasta esta parte de la factorización por el método de ASPA simple. Nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.